manera y no escuché tu susurro de amor. Bueno, pues muy bien, yo encantado de estar con vosotros, también encantado de conocer una nueva realidad de tantas que el Espíritu Santo suscita, ¿no? En ese movimiento peregrino, bueno, pues que no conocía, bueno, pues bendito sea Dios, que también el Espíritu se ha puesto en marcha como peregrinos y para evangelizar a los jóvenes desde los jóvenes. Bueno, me parece genial, ¿eh? Estupendo. Si Dios quiere algún día, pues en la providencia, pues vete tú a saber, en alguna jornada mundial de la juventud o en otro lugar, pues igual un día allí nos conocemos personalmente. En cualquier caso, la comunión de los santos que hay entre nosotros, pues está a prueba de distancias, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esa comunión y a compartir como hermanos. Bueno, me habéis propuesto un tema que yo creo que os felicito por el tema propuesto, porque es ir a un tema muy enjundioso en el que nos la jugamos, como se dice popularmente, nos jugamos la comprensión correcta, equilibrada del tema de la dignidad de la mujer y las falsas ideologías. Es un tema, es un nudo gordiano, es una auténtica frontera entre la sensatez y la insensatez, la justicia y la injusticia, ¿no? Un orden social justo o quizás no, pues una ideología solapada que está como vaciando de contenido nuestra tradición. Luego, el tema elegido creo que es muy adecuado, ¿eh? Os felicito por ello. Dignidad de la mujer y falsas ideologías. Bueno, ¿por dónde empiezo? Voy a comenzar por un santo, porque siempre comenzar invocando un santo es empezar con buen pie, ¿eh? San Juan Pablo II. Eh, Pocas personas recuerdan que San Juan Pablo II en el año 1988 escribió una carta apostólica con el título Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer. Ojo, esa carta apostólica es importantísima, ¿eh? 1988, Mulieris Dignitatem. Entonces voy a leer un par de párrafos de esa carta, de la conclusión de esa carta, y creo que es una buena manera de iniciar nuestra reflexión. Dice, la Iglesia, por consiguiente, da gracias por todas las mujeres y por cada una de ellas, por las madres, las hermanas, las esposas, por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, por las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual es signo fundamental de la comunidad humana, por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces de una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles, por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno, tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas, tal como asumen juntamente con el hombre la responsabilidad por el destino de la humanidad. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y las naciones. La Iglesia pide al mismo tiempo que estas inestimables manifestaciones del Espíritu, que con grande generosidad han sido dadas a sus hijas, sean reconocidas debidamente, valoradas, para que se redunden en común beneficio de la Iglesia y de la humanidad. ¿Eh? Bueno, pues he elegido, ¿no?, esas expresiones de la conclusión de esa carta apostólica. Bueno, hay que decir una cosa, que el camino hacia la dignificación de la mujer y hacia el reconocimiento social, eclesial de la dignidad de la mujer es un camino largo, ¿eh? No concluido, por supuesto, todavía, es un camino largo. Hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza, cuando, por ejemplo, pues, nos acordamos como en este camino de la humanidad durante muchísimos siglos convivió con nosotros la esclavitud. ¿Eh? Convivió con nosotros la esclavitud durante muchísimos siglos. Oye, pues que existiese una clase de esclavos que no tenían libertad era algo socialmente reconocido, ¿no?
y supongo que muchas personas que tenían esclavos, cuando se iban a confesar, permitidme el inciso, no se confesaban de que tenían esclavos. Fíjate tú, de cómo es posible, ¿no? O sea, que en su examen de conciencia no se percatasen, oye, que tengo un esclavo, pero ¿qué es eso, no? ¿Eh? No, oye, iban a confesarse y no se percataban de ello. O durante mucho tiempo convivió, he puesto el ejemplo de los esclavos y podríamos poner muchos ejemplos con respecto a la mujer. Oye, que el voto femenino ha llegado antes de ayer, que durante muchísimo tiempo la democracia nació y a nadie se le ocurrió que las mujeres pudiesen votar. Pero ¿cómo van a votar las mujeres? A ver, que existen países europeos, por ejemplo Suiza, en los que el voto de la mujer se incorporó a mitad del siglo XX. A ver, que es increíble eso, que no, que Suiza, ¿no? Pues un país como ese. Entonces, bueno, y también pues el voto de la mujer en muchas democracias ha llegado muy tarde. ¿Y cómo es posible que se tardase tanto tiempo, ¿no? Pues en percatarse de que cómo una mujer no va a tener la misma pues responsabilidad de presencia en la vida pública políticamente, por ejemplo. Bueno, pues nos puede llamar la atención, ¿no? Pero es verdad que los condicionamientos sociales, pues tienen que ser, claro, son muy fuertes y que es muy importante tener la capacidad de trascender los condicionamientos sociales, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo, pero cuidado con que nuestro tiempo nos ponga vendas en los ojos. El inolvidable Chesterton decía, ¿no?, que solo el cristianismo puede liberarnos de ser esclavos de nuestra cultura y de nuestro tiempo, porque para que el tiempo en el que uno vive no te limite, ¿no? O sea, no te ciegue, no te impida ver una barbaridad, necesitas remitirte a la revelación, porque la revelación de Jesucristo supera los condicionamientos del tiempo. Entonces, quien ve la realidad desde la revelación, entonces no es esclavo de su tiempo. Será hijo de su tiempo, pero no esclavo de su tiempo. Y hay una diferencia, una sutil diferencia entre ambas cosas, ¿sabes? Ser hijo de un tiempo y ser esclavo de un tiempo. Cuando uno es esclavo de su tiempo, suele perfectamente caer en lo que se llaman los pecados de época. Entonces, los pecados de época son, oye, pues pues que resulta que en esos años del romanticismo, cuando se existía pues una disputa que había que dilucidar, pues entonces se convocaba un duelo, a ver quién tiene razón. Venga, estas dos personas se baten en duelo, ¿no? Pues el domingo a las 12 del mediodía se van a batir en duelo y entonces allí van los padrinos que a cada uno le daban una pistola y entonces se batían en duelo y el que ganaba pues tenía su honra lavada. Pero bueno, pero qué barbaridad, pero ¿cómo hacían eso? A ver, era un pecado de época. Un pecado de época es aquel en el que quienes son esclavos de ese tiempo no son capaces de percibirlo como pecado, porque tienen su conciencia oscurecida por ese momento, ¿no? Un pecado de época puede ser perfectamente, por ejemplo, pues el hecho de que pues el aborto, que algunos lo entienden como un derecho humano. Pero ¿cómo un derecho? ¿Cómo va a ser un derecho humano matar a un niño en el seno materno? A ver, pues usted tiene un problema, usted está ciego, es un pecado de época. Bueno, por lo tanto, que hay que decir que con nosotros ha convivido durante mucho tiempo el pecado de el no respeto a la dignidad de la mujer y que hemos tardado mucho tiempo, ¿no?, en percatarnos de ese pecado porque éramos esclavos de nuestro tiempo eh, y porque nos faltaba una identificación mayor con la revelación de Jesucristo para ser capaces de trascender esa esclavitud de nuestro tiempo. Entonces esto es importante. Esto es importante. Por ejemplo, cuando San Juan Pablo II, sigo con un santo que es buena compañía, cuando San Juan Pablo II, el año 2000 hizo un gesto, ¿no?, en la entrada del nuevo milenio, eh, allí el miércoles de ceniza, vosotros que sois muy jóvenes, claro, el año 2000 estaríais alguno en el seno del Padre, pero a ver, pero yo el año 2000, pues os podéis imaginar que estuve muy atento a lo que pasaba allí, ¿no?, porque era un momento emblemático.
Y claro, allí todos vimos en primera línea la ceremonia en la que el Santo Padre, el miércoles de ceniza, pues puso un candelabro con 7 velas y se iban encendiendo cada una de las 7 velas pidiendo perdón por esa falta de luz que hemos tenido durante 2000 años, de haber tardado de demasiado tiempo en ser capaz de visualizar los pecados, que son los pecados de época, pero que los que tenemos la revelación de Jesucristo deberíamos de haberlos descubierto pues anteriormente, ¿no? Entonces, entre las 7 velas, la sexta vela que encendió San Juan Pablo II fue introducida así, ¿eh? Os lo voy a leer. Oremos por todos aquellos a quienes se ha ofendido en su dignidad humana y cuyos derechos han sido vulnerados. Oremos por las mujeres, tantas veces humilladas y marginadas. Reconozcamos las formas de connivencia de las que también se han hecho culpables muchos cristianos. Esa fue la introducción que se hizo en aquella ceremonia a la sexta vela. A ver, que es que obviamente ha faltado la gracia, la conciencia, la familiarización suficiente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen del machismo? ¿Cuál es el origen del machismo? Lo digo porque yo creo que un pecado principal contra la dignidad de la mujer suele venir de la mano del machismo. No digo que contra la dignidad de la mujer no haya otro obstáculo, claro que sí, porque es que, a ver, muchas cosas que van contra la dignidad del hombre van contra la dignidad de la mujer. Es que no nos pensemos que existen enemigos de la dignidad masculina y femenina distintos. A ver, generalmente suelen ser los mismos, ¿sabéis? Suelen ser los mismos. Entre otras cosas porque el demonio no es ni hombre ni mujer, no tiene sexo, ¿sabes? Los ángeles no tienen sexo y pegan por igual. Es como un tenista que sabe jugar muy bien con la derecha y con la izquierda, con lo cual la mayoría de nuestros grandes enemigos de nuestra dignidad suelen ser los mismos para el hombre y para la mujer. Pero es verdad que existe un pecado que podríamos llamar de machismo. ¿Y de dónde nace? Nace de la animalidad no redimida, no suficientemente redimida, no abierta a la redención. El hombre es un animal racional. Vaya bomba, que diría alguno, porque animal y racional, eso es una combinación complicada. Pero sí, es un animal racional. Y claro, para que la experiencia nos dice que si el hombre no se espiritualiza, suele tener más peso lo de animal que lo de racional. Como el hombre no se espiritualice, pesa mucho más lo de animal que lo de racional. Eso nos lo dice la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el origen del machismo? El origen del machismo está muy claro cuál es. Es la animalidad, es la ley del más fuerte, es igual que en el reino animal. En el reino animal, el macho domina a la hembra, gracias a su fuerza, la somete. Es terrible, por ejemplo, pues cuando se ve en el reino animal los leones matando a los cachorros de las leonas, matando a sus hijos, a sus cachorros, para que así las leonas se queden en celo y puedan seguir sometiéndolas. Dice uno, madre mía. A ver, pero eso puede pasar en el género humano. Claro, pues si no redimimos esa, si no dejamos que sea redimida nuestra animalidad, vaya que sí pasa. Vaya que sí pasa. Aquí recientemente todavía pues hemos visto en España algunos episodios increíbles, ¿no? En los que pues un hombre separado de su mujer para vengarse mata a los niños, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido hacer tal cosa, no? Bueno, entonces el origen del machismo es una animalidad no redimida. Eh, bueno, pues la ley del reino animal trasvasada a las relaciones humanas, ¿no? Y sin duda alguna ese es el origen antropológico humano, ¿no? Del machismo. La Sagrada Escritura siempre nos da una luz, ¿no? Una luz de la revelación. Y la Sagrada Escritura nos muestra cómo ese machismo, ese dominio
humillante hacia la mujer proviene del pecado original. Proviene del pecado original. Uno se asoma a ese capítulo tercero del libro del Génesis en el que se narra cómo es el pecado original y cuáles son las consecuencias del pecado original. Curiosamente, las consecuencias del pecado original hacia Adán serán: maldito el suelo por tu culpa, comerás con fatiga mientras vivas, comerás el pan con el sudor de tu frente. Hay como unas consecuencias del pecado original hacia Adán. Y hacia Eva, curiosamente se dice, ¿no? mm, Parirás con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Curiosamente, fijaros, o sea, la descripción que hace con ese lenguaje, obviamente, pues que es un lenguaje que entra dentro de un género literario, pero se está expresando como la consecuencia del pecado original, por ejemplo, es que el trabajo, que el trabajo resulte un castigo. Uno viva el trabajo como un castigo. Y que la relación del hombre y de la mujer sea una relación de dominio y de sometimiento. Pero claro, esa es la consecuencia del pecado original. Pero es que el quehacer de la Iglesia y el quehacer, pues siguiendo el don de Cristo, es sanar las huellas que el pecado original ha dejado en nosotros. Entonces, por ejemplo, la Iglesia, con el paso de los siglos, lo que ha hecho ha sido, pues, predicar lo que es la espiritualidad del trabajo, de la colaboración con el Padre para transformar el mundo, creced, multiplicaos, transformar el mundo para que uno goce, disfrute de su trabajo y el trabajo pase de ser un castigo, que era por el pecado original, que pase de ser un castigo a una vocación. Menuda diferencia que tu trabajo sea un castigo o una vocación. Menuda diferencia. Ojo, en pequeño paréntesis, hay muchas personas que todavía viven el trabajo como un castigo, y otras lo viven como una vocación. Vaya diferencia, ¿no? Pues yo quiero lo segundo. Bueno, pues tienes que llenarte de Cristo y tienes que llenarte de su espiritualidad, en el que Él te hace colaborador suyo para construir el reino y entender que tu trabajo está. Bueno, pues ahora pasemos al otro ejemplo, porque eso de que comerás con el sudor de tu frente era el castigo de Adán. Bueno, el castigo de Eva era: estarás sometida a tu marido. Y, a ver, pues tenemos que purificar la consecuencia del pecado original. Y entonces, ¿cómo es? Pues pasar del sometimiento a la comunión esponsal. Ese es el don de Jesucristo. Menudo salto. Pasar del trabajo como castigo al trabajo como vocación. Pasar de la relación hombre-mujer, del sometimiento a la comunión esponsal. Vamos. Bueno, pues en esas estamos. En esas estamos. Ese don y esa redención, pues ese camino, pues todavía no tiene pasos para recorrerse, porque es que además no se trata únicamente de un cambio sociocultural, es que eso tiene que acontecer en cada uno de nosotros, porque aunque haya un cambio sociocultural, seguirá habiendo gente que viva su trabajo como un castigo y seguirá habiendo gente que viva su trabajo como una vocación. No solamente es un cambio sociocultural, es un cambio en cada uno de nosotros. Eso lo digo porque es que en las ideologías siempre se habla como un cambio de paradigma cultural. Ya, como no cambies tú, ¿para poco sirven los paradigmas socioculturales, ¿no? Bueno, pues en este recorrido, el cristianismo ha hecho una gran aportación por la dignidad de la mujer, y en contra de ese machismo de origen animal, de esa especie de animalidad no redimida. Ha hecho una gran contribución. Yo ya sé que por internet, por ejemplo, existen, ¿no? Pues existen muchos montajes anticatólicos diciendo que la Iglesia católica y el judio-cristianismo son los culpables del marco cultural machista, patriarcal y no sé qué. A ver, a ver, a ver. No nos inventemos palabrejos. El heteropatriarcado y no sé qué. Hoy en día parece que nos inventamos palabrejos, ¿no? Y con esos palabrejos, pues parece que estamos diciendo algo. A ver, no estás diciendo nada. Es como un globo que le pinchas y dentro no tiene nada. El heteropatriarcado. A ver.
Vamos a ser un poco más sensatos. Vamos a poner dos ejemplos concretos. Un ejemplo, la monogamia. A ver, la monogamia es verdadera consecución del cristianismo, es un tema clave para la dignidad de la mujer. ¿Acaso la poligamia no supone el sometimiento absoluto a unos valores machistas? El principio básico que posibilita la igualdad del hombre y de la mujer es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. ¿Eh? Se dice que así como la democracia no comenzó a existir de verdad hasta que no se reconoció el principio de que un hombre, un voto, pues yo vamos a decir también hasta que la monogamia es el ABC del reconocimiento de la dignidad de la mujer. Entonces, ¿cómo pueden decir? Es que el judio-cristianismo... A ver, un momento. No hagamos películas. Esto que yo estoy diciendo ahora es algo muy concreto, pero concretísimo. Concretísimo. Allí donde no hay monogamia, la dignidad de la mujer es una quimera. Es una quimera. Y claro, y fijaros lo que es para unos misioneros que van a no sé qué tribus de no sé qué lugares, o a no sé qué país islámico, a no sé qué país, y allí pues están pidiendo, ¿no? Están presentando el mensaje de Jesucristo, y el que se convierte sabe, ojo, yo si me convierto al cristianismo tengo que tener una sola mujer, ¿eh? Y tengo que renunciar a un harén. Y entonces la mujer ya es otra cosa para mí distinta. Claro, claro, así, pues sí, lo has entendido perfectamente, hijo. Entonces, es cristiano, es así, ¿eh? Entonces, ¿nos damos cuenta de lo que es eso, por ejemplo? O, o nos damos cuenta de lo que es el que Jesucristo rechazase el divorcio, que él dice, ¿no? Marcos 10, versículo 11. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, lo mismo me da que me da lo mismo. O sea, que es que cada uno de los dos tiene el mismo deber, ¿eh? La misma dignidad. O sea, que Jesucristo, cuando habla del divorcio, no es que dice, a ver, los hombres se pueden divorciar de las mujeres, pero las mujeres de los hombres no. No, no es así. O sea, el rechazo de Jesucristo al divorcio es un rechazo claramente antimachista. Y además, cuando a Jesucristo le preguntaron por el divorcio, en aquel momento había como dos escuelas, ¿no? Gilel y Gamaliel eran dos escuelas que discutían si las razones por las que un hombre eh, podía divorciarse de su mujer, pues eran razones, tenían que ser razones más graves o menos graves. Y había una escuela que decía, no, tienen que ser razones graves para que desprecies a tu mujer. Y otro decía, no, pues hombre, una razón también menos grave es si se le quema la comida, si no me gusta la comida. ¿No? Entonces, en ese debate se presentan a Jesús y le preguntan, ¿es lícito divorciarse de una mujer, de tu mujer, por cualquier motivo? Ojo con la pregunta, que detrás de la pregunta venía la discusión de escuela, que tenía que ser motivo grave o motivo leve. ¿Es lícito divorciarse de mujer por cualquier motivo? Y Jesús dice, mira, en principio Dios los hizo hombre y mujer para siempre. Y si el marido se divorcia de su mujer, comete adulterio, y si la mujer se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. O sea, están al mismo nivel. Entonces, esa monogamia y esa indisolubilidad del matrimonio son el ABC de la dignidad de la mujer, ¿eh? Y dicho esto, ¿no? Porque es clave, porque es que la gran aportación del cristianismo es, ¿cuál es? La gran aportación del cristianismo es que nuestra identidad, nuestra espiritualidad es la comunión. Hemos nacido para la comunión, para la esponsalidad. Hemos nacido para la esponsalidad. Un servidor también, ¿eh? Este anillo que tengo aquí en mi dedo, este anillo que tiene el obispo, este anillo significa la esponsalidad. La esponsalidad de Cristo con su iglesia, ¿no? Un obispo le ponen este anillo porque significa que él es esposo de la iglesia, como Cristo se casó con su iglesia. A una religiosa se le pone una alianza porque es esposa de Cristo. O sea, es decir, todos nosotros, independientemente de la vocación que tengamos, ¿eh? tenemos
lo inherente a nosotros es una vocación de esponsalidad, de comunión. Lo que dignifica al hombre no es la autorrealización. Lo que dignifica al hombre no es mi proyecto autónomo, no. Lo que le dignifica al hombre es mi vocación a la comunión. Está inscrito en nuestro ADN espiritual, porque somos imagen y semejanza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está escrito en nuestro ADN espiritual que hemos nacido para la comunión, para la esponsalidad. Bien sea matrimonial, bien sea directamente esponsal con Cristo en la vida consagrada, o bien sea de un soltero que vive su esponsalidad bautismal. Pero todos hemos nacido para la esponsalidad. Luego esto es como os podéis imaginar, esto es una revelación impresionante, maravillosa. Aquí estamos tocando el nudo gordiano, que explica nuestro ser. Hemos nacido para el amor, hemos nacido para la comunión. Y eso hay que decírselo tanto al soltero, al casado, al sacerdote, a la religiosa, al viudo. Ojo, aquí no se escapa nadie de esa vocación a la comunión. Bueno, y entonces ahora resulta que nos estamos encontrando con falsas propuestas, falsas ideologías liberadoras que prometen liberar pero esclavizan. Dicen liberar esclavizando. Y esta es pues la realidad de lo que llamamos el feminismo radical y de la ideología de género, que básicamente plantea las cosas, pues que la dignificación de la mujer es una lucha de sexos. Y hemos pasado de la lucha de clases del marxismo a una lucha de sexos, fíjate. Antes era pobres contra ricos, ¿no? Proletariado frente a no sé qué. Pues ahora cambiamos la batalla. Pero seguimos luchando. Seguimos luchando. Hombres contra mujeres. La mujer tiene que... Porque hay una pugna. En la medida que la dignidad de la mujer tenga más poder, el hombre tiene que tener menos poder. Esto es una especie de lucha de poderes, ¿no? Y además, el feminismo, además de tener esta falsa dialéctica, ¿no? También además parte de otra cosa, y es que para que la mujer alcance la dignidad, se necesita negar las diferencias entre el hombre y la mujer. Es un igualitarismo como respuesta, ¿no? Como respuesta al sometimiento, ¿no? La propuesta feminista es: entre nosotros no hay hombre ni mujer, nada, no hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Es el igualitarismo, ¿no? Más todavía, en esa ideología feminista se percibe la naturaleza femenina, porque obviamente tenemos una naturaleza distinta a los hombres y las mujeres, no creo que haga falta demostrarlo, se percibe como un enemigo de la libertad del hombre. Y claro, el hecho de que la mujer sea la que tenga, ¿no? Pues la matriz y sea la que conciba la vida, eso le quita libertad, porque eres tú la que cargas con ese, ¿no? Así se ve, ¿no? Eres tú la que cargas con el peso de la vida y el hombre está libre de ello. Entonces, claro, la mujer se ve sometida porque la naturaleza para ella ha sido la que le ha dado, le ha dado el paquete para ti, ¿no? O sea, fíjate, es que es como si hablásemos en esos términos, ¿no? Tú cargas con el mochuelo, que se dice popularmente hablando, ¿no? Tú estás cargando. A ver, entonces la mujer necesita liberarse de esa carga que conlleva que la naturaleza femenina sea la que cargue con la responsabilidad de la generación de la vida. Y entonces, pues el feminismo dice: la mujer seremos lo que queramos ser. Y yo tengo que tener, ¿no? Pues para dignificarme, tener la capacidad de distanciarme de los condicionamientos de mi corporalidad. Y entonces necesito la anticoncepción, necesito el aborto, necesito lo que sea, porque es que siento que la naturaleza femenina va en contra de mi dignidad, ¿sabes? Bueno,
Pero lo que está claro es que vamos, con estos planteamientos vamos a decir lo siguiente, ¿no? Es no aceptar la realidad, es vivir tu cuerpo y tu realidad y tu identidad femenina como enemiga de tu dignidad. Vamos, es que es lo contrario de que la verdad os hará libres, ¿no? Y la verdad te dignifica, ¿no? Es lo contrario, ¿eh? Así también uno entiende cuando se parte de esa no aceptación de la propia corporalidad, se entiende pues toda esta proliferación absolutamente artificial que se está generando en este momento de crisis de identidad del movimiento transgénero, pues porque claro, porque se parte de una ideología, de una sensibilidad de no aceptación de la propia naturaleza, de no aceptación, ¿no? De tener una ideología del deseo. Yo seré lo que quiera ser. ¿Eh? Es una especie de eco del seréis como dioses, conocedores del bien y del mal del Génesis, de lo que era el pecado original, ¿no? Seréis como dioses. Bueno, pues yo ahora seré lo que quiera ser. Y porque ser hombre o ser mujer no es algo que me lo vaya a imponer, ¿no? A imponer la naturaleza. Seré yo el que decida en mi género, porque el género no lo impone la naturaleza. Distingamos entre sexo y género. Entonces, a la porra con los cromosomas fascistas que me pretenden a mí imponer ser hombre o ser mujer. Pero hombre, a ver, estamos haciendo, ¿no? Pues una contraposición entre persona y naturaleza que no se sostiene. ¿Cómo se puede contraponer persona y naturaleza? Esa contraposición es absurda, es que es esquizofrénica, contraponer persona y naturaleza. Bueno, entonces lo que ha ocurrido es que la revolución sexual del mayo del 68 ha sido la tumba, la tumba de la dignidad de la mujer. ¿Eh? Porque esa revolución sexual, en vez de poner el acento en la comunión, en nuestra vocación a la comunión de amor, ¿eh? Desligó el sexo del amor, divorció el sexo y el amor, ¿no? Y entonces entendió que la anticoncepción, que en ese momento llegaban las pastillas anticonceptivas, pues era como la panacea que le ofrecía a la mujer la liberación del sacrificio de su maternidad, ¿no? La anticoncepción le permitía a la mujer estar liberada de la esclavitud de su maternidad. Pero, fijaros, al desligar, curioso esto, al desligar sexualidad de procreación por la anticoncepción, finalmente se desligó sexualidad del amor. Y más tarde incluso se desligó la sexualidad de la propia identidad personal. O sea, fue como una concatenación de divorcios. Si se divorcia la sexualidad de la procreación, al final se divorcia el amor del matrimonio y luego se divorcia el sexo del amor y luego al final se divorcia el sexo de la identidad personal, ¿no? Es una concatenación de divorcios. Y además es como un retorno a la animalidad irracional en la que de alguna manera el sexo desligado de cualquier otra, ¿por qué? Pues eso, pues ¿qué es lo que hace en el reino animal? El reino animal es el momento en el que uno entra en celo y el momento en que entra el celo es el aspecto instintivo el que prima. No hay ni búsqueda de comunión ni hay búsqueda de nada. La revolución sexual, ¿no? Que prometía la liberación total de la mujer, pues verdaderamente le ha infligido una herida muy profunda. Y luego ya el remate ha sido la presentación del aborto, ¿no? Como la causa del feminismo. El aborto lo que garantiza la dignidad de la mujer. Nunca insistiremos suficientemente en que la segunda víctima del aborto es la mujer. Aparte de que la primera víctima también lo es, por lo menos el 50% de los casos, ¿no?
porque claro, serán, por lo menos la mitad serán niñas las que son abortadas. Y es más, la experiencia nos dice que no son el 50%, son más que el 50%, porque la paradoja es que el propio aborto ha sido utilizado para hacer una selección de género y para que en el mundo, en este momento, exista una, más o menos, unos 300 millones más de hombres que de mujeres en este momento en el mundo. En el mundo, fruto del aborto selectivo, en este momento hay 300 millones más de hombres que de mujeres. Ojo con ese dato. El aborto es la bandera de la liberación de la mujer. Hombre, si eso es liberación, si resulta que lo que era la liberación de la mujer ha sido el medio por el que 300 millones de mujeres no han nacido, menuda liberación es esa. Con lo cual, digamos, ¿no? que el aborto, y además es curioso, ¿no? Los que somos acompañantes espirituales sabemos que en la inmensa mayoría de los abortos ha existido hasta este momento siempre o casi siempre una presión machista por detrás. ¿Mm? Del estilo ese de que el león quiere la hembra para sí y entonces acaba con los cachorros para que la hembra sea para sí. En la inmensa mayoría de los abortos ha existido la presión machista por detrás. Ahora quizás comenzamos a ver un aborto de tipo feminista que tiene otro componente, pero es por contaminación ideológica, ¿sabes? Es por contaminación ideológica que nace en este momento o en estos últimos años. Pero el aborto ha sido siempre un fenómeno machista y en todas las encuestas que se han realizado hasta hace cinco años, las mujeres eran mucho más contrarias al aborto que los hombres. Esto ha sido así. La mujer era mucho más contraria. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucha más conciencia que el hombre de lo que es la maternidad. La mujer al llevar la vida en su seno es consciente de la dignidad de esa vida. Entonces, o sea, hasta que el feminismo actual ha llegado a corromper la nous, el entendimiento, la mujer siempre ha sido mucho más defensora de la vida que el hombre. Y la inmensa mayoría de los abortos por detrás ha habido una presión machista. Vamos, es que por Dios, es que construimos las ideologías de espaldas a la realidad. De espaldas a la realidad. Te viene alguien y te da un discurso de esos y dice, mire usted, yo a usted le pondría un par de días en un confesionario. Y va a ver usted, como toda la ideología que usted está construyendo, la está construyendo en el aire, o sea, no, de espaldas a la realidad. Decir que el aborto nace de la causa de la liberación de las mujeres, vamos, es una afirmación totalmente banal. Bueno, pues esa es la realidad. Y la realidad es que en esa espiral progresiva, pues ahora estamos llegando, pues por ejemplo, pues al tema de la maternidad subrogada, que es aquí siempre se utilizan una manipulación eufemística de los términos para aceptar las cosas. Lo que se llama, en vez de decir vientres de alquiler, porque eso sería un poquito duro, decir vientres de alquiler, pues se habla de maternidad subrogada. En vez de hablar del aborto, pues se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Hombre, interrupción. Yo creo que la palabra interrupción, cuando uno interrumpe una cosa es porque luego si quiere puede continuar. La interrumpo y luego continúo. Pero la palabra interrupción para hablar del embarazo, ya me dirá usted a mí, ¿no? Si no es un poco eufemística. Se utilizan términos eufemísticos, ¿no? Para ocultar el drama que está aconteciendo. Y ahora aquí en España, pues tenemos en Europa, en todo el mundo, el debate sobre los vientres de alquiler, donde ya una mujer pues puede, pues dice, pues yo no tengo por qué llevar adelante el embarazo adelante, ¿no? Pues que lo lleve otra persona, y le pagamos. Entonces resulta que al final la mujer se convierte en un instrumento, en algo, y estamos fragmentando lo que es la concepción, de lo que es el embarazo, de lo que es la maternidad.
en esa especie de concatenación de divorcios, ¿no? Bueno, elementos que en la actualidad siguen dificultando y distorsionando la dignidad de la mujer. En donde el movimiento feminista radical no pone atención alguna. Porque es que me llama la atención que el movimiento feminista radical es errático, ¿eh? Es errático en el sentido de que no pone el acento donde verdaderamente está aconteciendo la ofensa frente a la dignidad de la mujer. Por ejemplo, la utilización instintivo-erótica de la mujer para el consumismo. A ver, eso es un drama continuo y constante, ¿no? O sea, estamos viendo cómo la mujer en la publicidad pues es continuamente utilizada como un resorte subliminal instintivo para el consumismo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el coche de la Citroën, de la marca Citroën que uno vaya a comprar, con que Claudia Schiffer se ponga en el asiento de al lado desnuda? ¿Pero qué tendrá que ver? Y claro, si resulta que a Claudia Schiffer se le llega a pagar millones, 20 millones de dólares por hacer ese anuncio, es obvio que son rentables. Es obvio que una mujer se desnude en un coche está suscitando pues una manipulación subliminal en quienes ven ese anuncio. Si no, nadie es tan tonto como para gastarse 20 millones de euros, señores. Es una utilización. Vamos. Y otro problema en el que no ponemos suficiente, perdonad que voy a beber un poquito de agua. Otro problema en el que no ponemos suficiente atención, y que el feminismo yo veo que es ciego a este aspecto, es el tema de la conciliación laboral, que claro que también es otro gran obstáculo, ¿no?, práctico en el respeto de la dignidad de la mujer y de la familia, ¿no? Porque vemos que tal y como se plantea el mundo laboral, muchas veces el embarazo es en nuestra legislación social, pues puede ser un motivo de que alguien no sea, sea despedido incluso de una empresa, o incluso hay empresas que antes, ¿no?, cuando se hacen las entrevistas laborales, preguntan a las mujeres qué perspectivas tienen, si espera tener hijos, y están obviamente diciendo: yo no quiero tener una trabajadora que se vaya a quedar embarazada y que... ¿Por qué? Porque hemos construido un sistema social en el que no se prima la maternidad. Lo lógico sería que hubiese un sistema social en el que para un empresario, lejos de suponer un problema que una trabajadora suya vaya a ser madre, haya un sistema social que le prime a ello. Y eso es posible si se prima la maternidad. Pero es verdad que no se prima la maternidad. El otro día, pues en una charla que tuvimos aquí, ¿no?, sobre el tema de la crisis de la natalidad, que en España es tremenda la crisis de natalidad, pues digamos, pues un demógrafo puso el siguiente ejemplo. Imaginemos dos mujeres, dos jóvenes de clase social similar que estudian la misma carrera, más o menos con un éxito similar, ¿no? Las dos tienen muy buena nota y las dos entran en el mundo laboral en la misma empresa, en una empresa multinacional. Pero una de ellas enseguida pues se casa y la otra no se casa. La que se casa va teniendo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y la que no se casa, obviamente, pues tal y como está en este momento la legislación laboral, por lo menos en España, y no creo que sea muy distinto en otros países, la que no se casa, pues para la empresa es mucho más interesante, porque claro, a la hora de mandarle a congresos, a la hora de mandarle a pues, cursillos formativos, tiene mucha mayor disponibilidad, va ascendiendo dentro de la empresa, va ascendiendo y ocupando puestos que la mujer casada no va ocupando. Es verdad que igual recibe algún pequeño plus más de maternidad por cada hijo, pero eso es una broma con el gasto que supone para ella, el gasto que supone la educación de esos hijos, ¿no? Mientras que la soltera, bueno, sigue trabajando y no, bueno, pues va creciendo, ¿no? Tiene su sueldo, va siendo bastante superior a la otra porque ha ido progresando en la empresa,
Y aunque, bueno, pues en principio, pues la otra, la casada, pues puede tener algún complemento, algún plus de maternidad, bueno, ¿qué ocurre al final? Al final resulta que cuando las dos se jubila pues con un sueldo mensual de retiro muy superior, la que era soltera, que la casada. Pero la paradoja es que ¿de dónde se saca el dinero para poder pagar la pensión de las dos? De los niños de la primera, que son los niños que ahora cotizan y gracias a su cotización laboral se puede pagar el. O sea, ¿qué quiero poner con este ejemplo? Que la sociedad no se toma en serio la, la tutela de la maternidad. Tendría que estar mucho más protegida, la tutela de la maternidad, pero mucho más protegida. Al final, este mundo lo sostienen los que tienen niños, son los que lo sostienen. Si no, ¿cómo va a ser esto? ¿Eh? Y esto tendría que ser una gran reivindicación. Como también tenía que ser una gran reivindicación el que una familia, pues una mujer, pudiese decir, yo pues quiero tener un modelo laboral en el que, bueno, pues limitado para que yo pueda dedicarle a la familia el tiempo que quiero dedicarle. Y yo quisiera pues que poder trabajar en un modelo de trabajo 2, 3, 4 horas para poder dedicarle a la familia mi tiempo principal. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. ¿Acaso el dedicar plenamente la vida a una familia y a una familia numerosa, por ejemplo, eso no es un gran trabajo y una gran aportación a la sociedad? ¿Por qué confundimos trabajo con empleo? Entonces, aquí es donde nos estamos jugando la dignidad de la familia, de la mujer, en la dignidad de la familia, ¿eh? O sea, la dignidad de la mujer nos la jugamos en la dignidad de la familia. Entonces, nuestro sistema social no está pensado eh, para apoyar la gran apuesta del proyecto familiar. No está pensado. Es mucho más fácil ser triunfadores en nuestra sociedad cuando alguien no se casa, no tiene hijos, no nada. Claro, claro. O sea, a ver, usted no piensa en el futuro. Ustedes políticos, señores políticos, no se toman esto en serio. Y el mundo se está conduciendo hacia una gran crisis de natalidad. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque no existe una promoción de la familia. Porque, claro, los políticos suelen hacer propuestas que les sean rentables dentro de 4 años, cuando va a volver a haber de nuevo elecciones y dentro de 4 años quiero mostrar algún éxito de lo que propuse. Pero, claro, hablar de la promoción de la natalidad no tiene una rentabilidad en 4 años, ¿sabes? Ni en 8. Claro, ni en 12. Requiere tener una perspectiva a largo plazo, ¿no? Que es lo que el mundo político no tiene. El mundo político quiere ganar las siguientes elecciones. Y no tiene esa concepción de el bien común de la sociedad. Bueno, también creo que hay que decir que algo en lo que no si nos tomamos suficientemente en serio. Yo no veo que los movimientos feministas radicales se tomen suficientemente en serio, no les veo denunciar lo que son el, el influjo de los fundamentalismos, con respecto a la mujer, porque claro, eso de que todas las religiones son iguales, pues es absolutamente falso. Para que una religión propugne la poligamia o que una visión radical del islamismo trate a la mujer pues como la trata. A ver, pues yo no veo que el mundo del feminismo radical se esté tomando en serio esa denuncia necesaria, yo creo, necesaria hacia los fundamentalismos que denigran a la mujer. ¿No? Les oigo hablar justamente contra el catolicismo, que es la religión que afirma radicalmente la dignidad de la mujer. Oiga, pues yo no les he escuchado nunca hablar a ustedes frente al fundamentalismo islámico pues que aquí en España incluso ya sabemos que son cosas que no son generalizables, pero existen también casos en los que hay dentro del Islam movimientos no pues fundamentalistas que desde luego no respetan la dignidad de la mujer. ¿Mm?
que dan incluso instrucciones de cómo hay que pegar a la mujer de una manera recta y correcta, pero hombre, pero ¿cómo se puede permitir tal cosa? No, no escucho yo, esa denuncia por parte del movimiento feminista radical, más bien su ataque es al catolicismo, pero hombre, pero ¿cómo se explica eso, no? Bueno, entonces creo que es importante darnos cuenta dónde está en juego la verdadera causa de la dignidad de la mujer, que yo creo que donde está en juego es la dignidad de la familia. Porque el hombre y la mujer, los dos, han nacido para la comunión. No hemos nacido para un proyecto autónomo, hemos nacido para la comunión. La comunión, la esponsalidad, es la causa de la mujer y la causa del hombre es la misma, es la familia, la familia. Donde nos jugamos la felicidad es en la familia. No nos jugamos la felicidad en qué partido político va a salir elegido las próximas elecciones. Tampoco me la juego mi felicidad en si me van a coger en esta empresa o en la otra. Donde me la juego es en la familia. Luego yo creo que esa tiene que ser nuestra apuesta, la apuesta por la familia, la propuesta por una educación en una correcta antropología, por una educación afectivo-sexual, que creo que es importantísimo, una educación afectivo-sexual que integre la visión de la sexualidad en la vocación al amor. Eso es básico. Eso es una necesidad máxima, ¿no? Una educación afectivo-sexual que integre la sexualidad en la vocación al amor. Que ese divorcio que se generó, ¿no?, en esa revolución sexual del mayo 68, a ver, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y Dios creó la sexualidad y el amor unidos, integrados. Y nuestro pecado los ha divorciado, sexualidad y el amor. Bueno, y por último, ¿no?, pues decir que el papel que la mujer dentro de la Iglesia pues es un papel que sin duda alguna, ¿no?, se han dado pasos de gigante. Pues por ejemplo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, en su proclamación como doctoras de la Iglesia, ¿no? Pues eso, pero también eso ha sido muy reciente, la proclamación por parte de San Pablo VI como doctoras de la Iglesia. Entonces creo que el genio femenino, la santidad que el Señor suscita, ¿no?, a través del genio femenino tiene una potencialidad impresionante, impresionante. Entonces creo que en el seno de la Iglesia, sin caer en errores, pues que a veces, ¿no?, desde perspectivas equivocadas se dice, no, la promoción de la mujer es que la mujer sea sacerdote. A ver, pero ¿no te das cuenta de que Jesucristo, que rompió, o sea, que tuvo la máxima libertad frente a los condicionamientos machistas de su tiempo? Porque Jesucristo no tuvo, o sea, no se dejó condicionar en absoluto, ¿no?, por los esquemas machistas de su tiempo, ¿no? Acordaros de cuando estaba ahí hablando con la samaritana, pero ¿cómo estás hablando con una mujer? A ver, pues sin embargo Jesucristo, pues es obvio que eligió a 12 varones como apóstoles y que sin embargo, en esa encomienda que le hizo a María, a su madre María, ¿no?, de custodiar a la Iglesia, de ser madre de la Iglesia, en esa encomienda que también recibe María Magdalena, que es llamada por Santo Tomás apóstola de los apóstoles. Fíjate, Santo Tomás de Aquino le llama a María Magdalena apóstola de los apóstoles, porque cuando llegó la resurrección ella recibió, ¿no?, ese mensaje, ese anuncio en primer lugar, y fue a por los apóstoles que no esperaban la resurrección de Jesús, ¿no? Fue a por ellos, ¿no?, a advertirles, o sea, que en el seno de la Iglesia todo ese don femenino, pues bueno, pues todavía sin duda alguna iremos descubriéndolo y iremos recibiendo todos los dones que el Dios nos quiera mostrar, ¿no?, a través de ese genio femenino, entendiendo obviamente que al final lo masculino y lo femenino, pero ni remotamente deben de ser presentados en confrontación, porque ese es el gran engaño, el gran engaño de hablar en términos de confrontación o de dialéctica
cuando lo propio de Dios pues es la integración en un mismo don de comunión. Bueno, lo dejo aquí y termino como he empezado, que os felicito por reflexionar sobre temas tan gordianos, y ojalá, ¿no?, pues este rato que hemos estado pues haya podido, pues, ayudaros, y yo aprovecho que estoy aquí para pediros también que recéis por este obispo, que os hablo desde San Sebastián. San Sebastián es una diócesis que está muy cerquita de Francia, de Lourdes, donde nació San Ignacio de Loyola. ¿eh? Y entonces, bueno, pues que es un sitio que merece la pena visitarlo, visitar el lugar donde nació San Ignacio de Loyola. Y si pasáis por aquí, estoy seguro que ese movimiento peregrino, pues tendré ocasión de saludaros. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos y os doy mi bendición, si os parece. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un saludo a todos.